Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bendición tan grande es poder estar aquí con ustedes para el Buenas curso noches, pastor. El Dios verdadero. Les mando un abrazo. Vamos a tener una oportunidad ya en unos momentos de introducirnos los unos con los otros para poder conocernos mejor. Vamos a empezar nuestra lección el día de hoy, eh, que se trata sobre Dios, la Trinidad, el Creador y el Proveedor. En este curso vamos a compartir temas teológicos doctrinales bastante importantes y espero estén ansiosos y emocionados de leer la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios los unos con los otros y de crecer en nuestra fe. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre vamos a empezar con una oración. Y oramos. Amada Santísima Trinidad, te agradecemos por esta oportunidad de estar juntos y aprender sobre lo que haces en el mundo. Te agradecemos por la creación y especialmente por la salvación que has consumado. Danos ojos para ver tu verdadera grandeza. Todo esto oramos porque Jesús nos ha dado acceso completo a ti. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar en esta hora que tenemos juntos? Vamos a introducir el curso, es nuestra primera lección juntos, vamos a tener la oportunidad de presentarnos, de introducir el curso, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a ver y por qué. Luego vamos a identificar algunos atributos de Dios, de la Trinidad. Y por último vamos a hablar de dos conceptos del creo, de creo en Dios y la vocación. Esos son los tres objetivos que tenemos delante de nosotros el día de hoy. Y vamos a empezar dándonos la oportunidad de introducirnos los unos con los otros. En unos momentos voy a llamar lista, los nombres que están aquí presentes, y cuando tú escuches tu nombre, quiero que compartas con nosotros lo siguiente. Quiero que nos digas tu nombre completo, nos digas de dónde vives, dónde te encuentras, de qué país, qué nacionalidad, y cuántos cursos llevas con Academia Cristo. Esta de cuántos cursos llevas con Academia Cristo me ayuda a mí como maestro entender en qué proceso vamos y saber qué tan rápido, qué tan despacio puedo ir a la hora de hablar de ciertos temas de Academia Cristo. Entonces, nuevamente, cuando escuches tu nombre, rápidamente compártenos tu nombre completo, tu nacionalidad, dónde vives, dónde te encuentras y cuántos cursos has tomado con Academia Cristo. ¿Ok? Luis, por favor, adelante, introdúcete con la clase el día de hoy. Mi nombre es Luis Felipe Carrillo Garzón, soy de Bogotá, Colombia. He hecho, con este que inicio, sería mi octavo curso en Academia de Cristo. Muchas Excelente, gracias. Luis. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gusto en verte de nuevo. Tenemos a otro Luis, Luis Ceballos. Adelante, por favor. Luis Ceballos, si te pudieras introducir. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Ceballos, soy de Guayaquil, Ecuador. Tengo con este el noveno curso. Excelente, muy bien, Luis Ceballos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tomar otro curso con nosotros. Vamos a darle la palabra ahora a Eliseo, por favor, si te pudieras introducir con tus compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eliseo Pérez Amaya, soy de México y llevo nada más un curso. Con ese sería el segundo. Ok, excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eliseo, por estar aquí con nosotros, tomar otro curso con nosotros. La expectativa está bastante alta. Cualquier comentario, pregunta que tengas, me dejas saber. No hay ningún inconveniente. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, gracias. Claro que sí, con gusto. Gabriel Asto, adelante, por favor, si te pudieras introducir. Gabriel Asto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Yo soy del Perú. Con este curso estoy por quinto y bueno, estoy con ganas de estudiar y aprender la palabra de Dios para poder compartir el mensaje con los otros, con mis paisanos, por decir. Excelente, Gracias. muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, Gabriel. Gusto en conocerte. Gracias por estar presente. Marcos Malpartida, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Mi nombre es Marco Malpartida, soy de Perú, del departamento de Huánuco. Muchas bendiciones, pastor. Es mi sexto curso. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Marcos. Gusto en conocerte igualmente.
Y tenemos a tres Josés en nuestras clases. Empezamos primero con José David, por favor, introdúcete con tus compañeros. José David. Sí, muy buenas noches, hermanos en Cristo. Gracias, pastor, gusto saludarlo de mucho tiempo. No, Juan David, profesor Juan David. Yo terminé discipulado 1. Soy de Bolivia, Beni, me encuentro en Beni, Trinidad, en una provincia Reyes. Reyes. Es de una provincia pequeña, pero muy elegante y bonito y aseado. Es un ganadero, este pueblito. Gracias, pastor. Saludos a los hermanos en Cristo. Hasta la Saludos, próxima. saludos. Gracias, José David. Gusto escucharte de nuevo. Gracias por estar aquí. Seguimos con José Guayichico, por favor. José Guayichico. Buenas noches, pastor. Una vez más, un gusto de verle que sus hermosas clases que nos da. Me alegro cada vez. Y yo soy del Ecuador, soy de aquí de Cantón Pichincha, y provincia, digamos, provincia Pichincha y Cantón Quito. Es el cuarto curso que estoy continuando con usted, mi pastor. Y muchos saludos y a los compañeros, nuevamente escucharle su hermosa voz y sus comentarios. Amén, José. Muchísimas gracias por estar aquí. Gusto en verte de nuevo. Seguimos con José Tomás. José Tomás, adelante, por favor. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es José Tomás, soy de Venezuela. Estoy acá en el estado de Anzoátegui y este es mi segundo curso. Gracias por esta invitación. Amén, amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Me pusieron nervioso con los primeros, segundos cursos que me están diciendo. Ya hay dos. Excelente, muy bien. Nuevamente, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy aquí para aclarar cualquier comentario. Muchísimas gracias por estar aquí, José. Y tenemos a Wilmar Quiroga, que acabó de entrar a la clase. Wilmar, nos estamos introduciendo para conocernos un poquito mejor. Si pudieras contarnos tu nombre completo, el país donde te estás conectando y cuántos cursos llevas con Academia Cristo, cuántos cursos has tomado. Wilmar, si te pudieras introducir, adelante, por favor. Profesor, buenas noches, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Wilmar David Quiroga Peña, soy de Colombia, vivo en el departamento de Santander. Llevo dos cursos, uno que tomé por WhatsApp, con WhatsApp, y el otro curso que discípulos, y estoy actualmente tomando este curso junto con otro, dos paralelamente. Ok. Gracias, pastor, que mi Dios los bendiga. Amén, Wilmar, muchísimas gracias por estar aquí. Excelente, muy bien. Se darán cuenta, bueno, se preguntarán por qué nos tomamos el tiempo de introducirnos. Simplemente para que ustedes se den cuenta de la bendición tan grande que tenemos de poder conectarnos por medio de la tecnología, aunque estemos a millones, millones de kilómetros, cientos de kilómetros de distancia, y aún podamos conectarnos como hermanos en Cristo para aprender de la palabra de Dios. Es una bendición y es un privilegio el cual muchas veces tomamos por garantizado. Es una bendición y un privilegio que nos podamos reunir, que podamos escuchar nuestras voces y podamos crecer juntos. También hice esta introducción con la intención de que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros está en niveles espirituales diferentes. ¿A qué me refiero con eso? No que uno sea mejor que el otro, pero que hay unos de ustedes que ya han tomado más cursos con nosotros que otras personas. Hay varios de ustedes que este es su primer o segundo curso y no hay ningún inconveniente con eso, pero solo para hacernos dar cuenta de que cada uno de nosotros está en un camino que llega al mismo lugar, pero estamos en partes diferentes. ¿Por qué digo eso? Porque a la hora de participar quiero que nos tratemos con bastante respeto, con bastante amor, con bastante entendimiento, de que lo que tú crees que sabes puede que otra persona no lo sepa. Y te invito a que si tú sabes la respuesta a una pregunta o si tú tienes alguna pregunta, que participes, que te comuniques con nosotros, que nos dejes escuchar tus comentarios. ¿Por qué? Porque yo como maestro, yo les puedo enseñar bastantes cosas, pero yo también y ustedes también aprenden de cada uno de sus compañeros de clase. Y este es un lugar bastante seguro en el cual no estamos aquí para derribarnos y para hacernos sentir mal de las cosas que no sabemos,
pero los que ya han tomado las clases conmigo se darán cuenta que este es un lugar en el que queremos compartir lo que pensamos y cómo interactuamos con la palabra de Dios, aprendiendo de lo que la palabra de Dios dice. Y eso solo se puede hacer participando, hablando. Si algo no quedó claro, si hay alguna duda, por favor, comunícate conmigo, me dejas saber. Si por casualidad dije algo que no fue correcto, y me ha pasado que a veces hablo y digo cosas que a veces me falta un pedacito que no explique bien. Déjame saber, soy un ser humano, no hay ningún inconveniente. La idea es que nos edifiquemos mutuamente. Me introduzco rápidamente con ustedes para que ustedes sepan quién es la persona que les está dictando esta clase. Mi nombre es Juan David Escobar Amaya, nací y fui criado en Bogotá, Colombia. Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, a Miami, Florida, y ahora me encuentro en Wisconsin estudiando para ser pastor. Estoy en el seminario luterano de Wisconsin, el cual cada uno de sus pastores que les han dado clases y que les va a continuar dando clases, ha tomado y ha sido parte. Nuestros estudios para convertirnos en pastores es un proceso de aproximadamente 8 años. ¿Por qué recalco esto? Para que ustedes tengan la confianza de que las personas que les están dando estos cursos no son solo una persona X cualquiera que se puso delante de una cámara, pero tanto yo como todos los otros maestros de Academia Cristo son personas educadas y edificadas por medio de la instrucción bíblica para poder llevarles a ustedes no lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, pero lo que dice la palabra de Dios. Y en Academia Cristo nosotros les vamos a mostrar qué es lo que dice la Biblia. En lo personal, ¿por qué yo quiero hacer eso? Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se deje echar cuento de cualquier otra iglesia X, cualquiera la que ustedes vean, que les digan cosas que no son. Y hay muchas instituciones, muchas personas que abusan de la palabra de Dios, las cuales yo no quiero que ustedes caigan por esa trampa y quiero que ustedes tengan esa confianza de su salvación, de quién es Dios, de qué es lo que ha hecho y qué significa. Recalco que eh, todavía estoy en mis estudios. Me quedan aproximadamente 2 años y medio para convertirme en pastor. Lo digo porque yo soy su maestro, pero todavía no tengo el título de pastor. Sé que mientras seguimos en la clase me van a llamar pastor. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, no se preocupen. Pero solo para dejarles saber que todavía me quedan 2 años y medio para poder tener el privilegio de llamarme pastor, de tener ese título. Me pueden decir maestro, me pueden decir Juan David, me pueden decir Juan, hermano, compañero, no hay ningún inconveniente. Llevo dictando las clases de Academia Cristo ya por más de 5 años y es mi privilegio, es mi bendición poder conocerlos a ustedes, poder compartir este tiempo juntos y poder crecer como hermanos en Cristo. Yo no los conozco a todos, pero me alegra mucho que estén aquí y que tengan esa certeza de saber de que ustedes no están aquí por accidente, de que nadie los está obligando a estar aquí, al menos espero que no, pero que tú quieres estar aquí. Y eso es obra no tuya, pero del Espíritu Santo que obra en tu corazón para que tú quieras aprender de Él y aprender de su palabra. Y alabo y le doy gracias a Dios por esa bendición en tu vida y por esa bendición en mi vida de verte y conocerte a ti. El propósito de este curso se titula El Dios verdadero y en estas clases nos reunimos los martes y los jueves. Son aproximadamente 9 lecciones en las cuales vamos a hablar sobre doctrinas que encontramos en la Biblia, las cuales describen a Dios. ¿Qué significa esto? Que va a haber oportunidad para que abramos nuestras Biblias. Si no estás en la costumbre de tener una Biblia a tu mano o al lado, te invito a que si quieres sacarla en tu celular o si quieres tenerla físicamente para que puedas chequear. Yo voy a hacer lo mejor posible para tener los versículos delante de ustedes, pero para que tú también tengas la certeza de chequearlo en tu propia Biblia y poder hablarlo juntos. Va a haber oportunidades para hacer preguntas, para responder comentarios. Y nuevamente recalco la necesidad de que si tienes alguna pregunta o algún comentario que la hagas, que te sientas con la disposición de hacerlo para compartir este tiempo juntos. Al finalizar el curso va a haber un proyecto final, el cual no quiero que se preocupen. Si tú estás viniendo a las clases, si tú estás participando, si estás haciendo las tareas, no vas a tener ningún inconveniente. La única forma, la razón por la que hacemos el proyecto final es para que yo como maestro, somos una academia, les damos títulos para que ustedes tengan la certeza de que están aprendiendo algo y es para que yo como maestro me dé cuenta de que sí estamos haciendo un buen trabajo edificándolos a ustedes.
Pero no se preocupen, no piensen que, ay, los voy a fallar o algo así. Sigue viniendo a las clases, sigue participando, haz las tareas. Las tareas que yo les mando por el grupo de WhatsApp son para su beneficio. En otras palabras, no estamos en una escuela primaria en las cuales yo les voy a pedir que me entreguen sus tareas. Ya somos adultos y la idea es que si tú estás aquí es porque quieres aprender y las tareas te ayudan a prepararte para entrar a la clase, para poder compartir los comentarios de la lección. Si no haces las tareas, vas a quedar bastante perdido a la hora de la discusión y ver el video. Entonces, te pido por favor tengas esa motivación de hacer las tareas, de revisar las lecciones, de mirar el video con anticipación para poder estar listo para compartir juntos en la clase. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta para introducir la lección? Eh, Voy a hacer el comentario final sobre nuestras siguientes clases cuando nos volvamos a ver al finalizar la clase, pero ¿algún comentario, alguna pregunta sobre el propósito del curso antes de que continuemos con nuestra lección ya empezando la clase oficialmente? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el propósito del curso o las expectativas de la lección? Muy bien, recalco cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo por medio del WhatsApp directamente por mensaje privado. Wilmar, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Sí, una preguntita acerca de, aquí también realizaremos un proyecto final. Correcto, sí, señor. Vamos a tener un proyecto final al final del curso, en las siguientes semanas, al finalizar las clases. No se preocupen por el proyecto por ahora, simplemente es una oportunidad para que yo como maestro me dé cuenta que están aprendiendo. Si están viniendo a las clases, lo van a pasar sin ningún inconveniente. Si están haciendo las tareas, todo estará bien. Mientras seguimos más adelante, yo voy a compartir más información del proyecto final, pero solo para que lo tengan presente. ¿Queda claro, Wilmar? Sí, pastor, muy amable, gracias. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, empezamos con una revisión sobre el video, sobre la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. ¿Alguno de ustedes pudiera describirme o darme la definición de la palabra credo? ¿Cuál es la definición de la palabra credo? Wilmar, adelante, por favor. Pastor, pues con relación al video que nos había sugerido, decía yo creo, ¿no? Como lo más cercano a la palabra credo, que es como, digamos, es como la expresión de fe que tiene digamos, llamémoslo así, un concilio, un concilio, en este caso, de Cristo, de la iglesia. No sé, no supe explicarme. No, muy bien, muchísimas gracias, Wilmar. Es una explicación muy buena, una declaración de la fe. Excelente. José, Tomás, adelante, algo más para añadir, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, bueno, la definición en sí es una declaración, ¿verdad? De una confesión afirmando de lo que hizo Dios en este mundo. Entonces, yo creo que Dios creó el cielo y la tierra. Y entonces, y así una serie de escenarios de procesos que él hizo. Y entonces, en base a todo eso que nos dejó escrito en ese manual de vida, que es la Biblia, es la afirmación de que yo creo de que se basa en eso, pues, esa afirmación, una afirmación más de lo que es la fe de lo que yo no vi ni viví, pero yo creo. Amén. Amén, muy bien, José, excelente. Luis, adelante, algo más para añadir. Bueno, vea, la palabra creo es igual a yo creo. También se puede decir creo en Dios en las tres personas de la Trinidad. Como también se puede decir creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Excelente, Luis, muy bien. Como ustedes mencionaron, la definición de la palabra credo es una declaración de lo que un grupo de personas cree y enseña.
puede ser religioso, puede ser deportivo, puede ser del arte, simplemente una declaración, una proclamación de lo que un grupo de personas que se ha unido juntamente con la misma fe y enseñanza proclama que creen y que viven y que enseñan. Los credos son bastante útiles, pueden ser útiles para resumir las verdades bíblicas, como algunos de ustedes mencionaron, para ser enseñadas y compartidas de una manera bastante eficaz. Y también podemos examinar los credos de otros para ver si se conforman a la palabra de Dios. Podemos examinar lo que otras personas dicen que creen y estudiar la palabra de Dios para ver si sí están de acuerdo, si están compartiendo las mismas enseñanzas o si tenemos que decir, bueno, aquí hay una desviación que es diferente. La palabra creo. Excelente, muy bien. ¿Qué significa la palabra Trinidad? ¿Qué significa la palabra Trinidad? Luis Ceballos, adelante, por favor. La palabra Trinidad significa tres en uno. Muy bien, excelente. Tenemos la palabra Trinidad, la cual va a ser un concepto del cual vamos a hablar el día de hoy, el que significa tres en uno. Es un término que describe una enseñanza importantísima que encontramos en la Biblia, que hay un solo Dios, que solo existe un solo Dios, pero hay tres personas en ese único Dios. Y no podemos comprenderlo, no podemos entenderlo por nuestras limitaciones humanas, pero esta verdad se enseña claramente en la Biblia y la vamos a hablar el día de hoy, que existe solo un Dios, que son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Posiblemente estás familiarizado con la palabra Trinidad, si has ido a la iglesia seguido o la has escuchado bastante, y nuevamente se refiere a un solo Dios o trino, tres personas. Dios a veces usa milagros para proveernos. Sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Nuevamente, Dios a veces usa milagros para proveer por nosotros. Vemos muchos ejemplos de eso en la Biblia, con Jesús, con los profetas. Pero, sin embargo, ¿cuál es la forma normal de cuidar y proveer la cual Dios utiliza? ¿Cuál es la forma normal la cual Dios utiliza? José Tomás, adelante, por favor. Sí, bueno, Dios de verdad que soberano y Él usa mucho a las personas. Vamos a hacerlo, como dicen, y son sus manos, sus ojos acá en la tierra y los capacita a tal manera que los coloca en ciertos escenarios, bien sea en los hospitales, bien sea en las partes legal, en las escuelas como maestros. Entonces, Dios los capacita a cada uno de esos y somos esos instrumentos de Dios para bendecir a otras personas. Entonces, es ese canal, pues, ese canal. Y bueno, por supuesto que Dios también hace sus milagros, ¿no? Y que uno lo espera de Él en todo tiempo, bien sea una sanidad, que siempre uno está orando por una sanidad, por que te llegue la provisión, las finanzas, siempre algo nos sorprende porque Dios, nosotros hacemos lo que es la parte ordinaria y Él hace lo extraordinario. Amén. Excelente, José, muy bien. No negamos el poder de Dios en hacer milagros. Esto es una realidad. La encontramos en la Biblia. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera porque Él creó todo el universo. Sin embargo, encontramos en la Biblia, como José nos recuerda, que Dios obra, protege y cuida por personas, medios naturales, por la creación la cual Él creó. Encontramos que Él protege en idealmente en nuestros gobiernos, con policías, con bomberos, con personas del cuerpo médico que nos ayudan en nuestra salud. Hay muchas maneras en las cuales cada uno de nosotros y cada persona en nuestra sociedad ayuda a proveer y a cuidar a la humanidad, la cual fue la que Dios creó y la cual es la que Él utiliza para proclamar su mensaje y para proveer y cuidar a cada uno de nosotros. Tenemos que Dios utiliza a personas comunes y corrientes, así como tú y yo,
para ser parte de su ministerio, para ser parte de su familia. José Guayachico escribió en el chat: Dios nos provee a las personas que nos cuida como en seguridad, en la sanidad, en lo económico. Él está en todo lo que se requiere para la vivencia del ser humano. Excelente. Vemos que incluso cuando no pensamos que Él está presente en una persona o en una acción de la comunidad, sabemos que Él es el que controla todo el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cual provee y cuida a cada uno de nosotros. Cuando consideramos las buenas noticias del Evangelio, la salvación por medio de Cristo, debemos comenzar con quién es Dios, con un entendimiento correcto de la naturaleza de Dios. La gracia de Dios, su amor inmerecido por los pecadores, es el corazón y el núcleo de nuestra salvación. En otras palabras, es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, lo cual lo llevó a morir injustamente en la cruz, a vivir una vida perfecta para después sacrificarse y resucitar, probándonos a nosotros que por medio de la fe en Él somos hijos redimidos de Él. Dios tuvo que actuar para salvarnos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros es culpable del pecado por naturaleza. Somos hijos de desobediencia, personas que quieren rebelarse ante la voluntad de Dios, personas que quieren hacer lo contrario a la justicia y la santidad que Dios quiere para el mundo. Por lo tanto, en nuestro pecado, lo cual nos lleva a la muerte, Dios tuvo que actuar fuera de nosotros para poder llevarnos nuevamente a una reconciliación con Él. Entender quién es Dios es el punto principal a la hora de entender cómo es que viene a nosotros nuestra salvación y por qué es que es importante en nuestras vidas. Entonces, les vamos a hablar de quién es Dios. Bueno, las tres personas de la Trinidad obraron para nuestra salvación. Hablamos de la Trinidad, que es solo un Dios, tres personas. Dios el Padre, que fue el que envió a su Hijo Jesús, que vivió por nosotros. Jesús, que vivió por nosotros y murió por nosotros como nuestro sustituto perfecto. Y el Espíritu Santo, que nos lleva a la fe en Jesús a través del Evangelio en su palabra y sacramentos. Como se mencionó en el video, el cual espero hayan visto, la Trinidad es un trabajo en equipo de amor. La Trinidad es un trabajo en equipo en amor. Ninguna de las personas es mejor que otra, ninguna de las personas es más poderosa que otra. Todas las personas de la Trinidad son Dios al 100% en su totalidad y todas las personas de la Trinidad trabajan mutuamente para llevarnos a la salvación. Te darás cuenta que en el proceso de la salvación no proviene nada de lo que nosotros hacemos y no proviene nada de lo que nosotros podemos hacer para ganarnos la salvación. Y vamos a hablar de esto un poquito más a fondo. En esta lección nos concentraremos principalmente en Dios el Padre. Vamos a empezar con la primera persona de la Trinidad. Y cuando digo primera, segunda y tercera, no son niveles de quién es mejor, quién es peor, pero simplemente de relación. Uno es el Padre, el Hijo y luego el Espíritu Santo. Entonces es la relación que tienen, no que uno es mejor que el otro. Por lo tanto, empezamos con entendiendo quién es el Padre. Él es nuestro Padre, no solo porque nos creó, sino lo que es más importante, porque la obra de la redención de Jesús nos ha hecho sus propios hijos. Por medio del sacrificio de Cristo, el cual el Padre envió, somos hijos de Dios. Y la Biblia habla en estos términos, que cada uno de nosotros, tú y yo, por medio de la fe, somos hijos redimidos de Dios, parte de la familia, alabándolo a Él como el Padre. Por lo tanto, tengo la siguiente pregunta para ustedes. Vamos a ver ciertos versículos bíblicos. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la tengas pendiente. Voy a compartir versículos bíblicos con ustedes y quiero que hablemos sobre lo que nos enseñan estos versículos acerca de quién es Dios. Empezamos primero con Deuteronomio 6 al 4. Si tienes tu Biblia abierta,
te invito a buscar o tu computadora Deuteronomio 6 al 4, el cual lee así. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, solo hay un Dios verdadero. ¿Qué te enseña ese versículo bíblico? Nuevamente lo vuelvo a leer. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, solo hay un Dios verdadero. ¿Qué te enseña ese versículo bíblico sobre Dios? David Fernández, adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es David de Soledad Atlántico en el hermoso país de mi Colombia, Caribe. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio que solamente hay un Dios verdadero, que aunque haya muchos dioses, hay un Dios que es verdadero en el solo sentido de la palabra, que es el único que está vivo. Mire, porque que en la India vemos, en la China vemos muchos que son dioses, pero están muertos, mientras que este Dios está vivo. Gracias, pastor. Excelente, David. Muy bien, muchísimas gracias. Empezamos con ese conocimiento, ese entendimiento de que solo existe un Dios, de que hay muchas personas allá afuera que tienen diferentes dioses y diferentes estatuas que dicen diferentes cosas, pero como David nos recuerda, solo existe un Dios vivo, activo y poderoso que creó todo, que interactúa con su creación y que está pendiente de cada uno de nosotros. Empezamos con ese entendimiento que solo existe un Dios y que es uno solo. Seguimos con Mateo 28 al 19, el cual lee lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué te enseña ese versículo sobre quién es Dios? Wilmar, adelante, por favor. Sí, pastor, claramente ya, pues, como hablando en el tiempo de Jesús, solo se tenía conocimiento de un Dios, Dios Padre. eh, entonces ya él en ese momento aparece ya la nueva, ya digamos llamémoslo como un nuevo título, ¿no? Dios Hijo y aparece Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pues nosotros en este momento pues lo creemos, ya lo creemos, pero en el tiempo de Jesús era algo muy novedoso. Excelente, Wilmar, muy bien. Este versículo nos enseña que sí, hay un solo Dios, que solo existe un Dios, pero que hay tres personas en esta Trinidad, en este Dios. Ay, mira, me salieron globitos. Excelente. Hay un solo Dios, pero existen tres personas en esta Trinidad. Jesús hablando sobre bautizando personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nos identifica quiénes son estas personas. Seguimos con Deuteronomio 33:27, que dice, el Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. ¿Qué te enseña este versículo sobre Dios? Nuevamente, el Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. ¿Qué te enseña ese versículo sobre quién es Dios? Un atributo de Dios. Luis Ceballos, adelante, por favor. Que Dios es eterno, sin principio y sin fin. Excelente, muy bien. Dios no tiene principio ni final. Existe desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. En otras palabras, estas tres personas de la Trinidad, las cuales nos acabamos de identificar como Dios, han existido desde el principio de los tiempos y continuarán existiendo hasta el final de los tiempos, si es que existe final de los tiempos. Dios es eterno. Muy bien, excelente. Génesis 17 al 1 dice, Abraham, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Qué te enseña Dios sobre acerca de este versículo? Eliseo, adelante, por favor. Nos enseña de que Él es el Dios Todopoderoso. Él es Excelente. el único omnipotente.
Excelente, Eliseo. ¿Y qué significa eso? Significa el ser todopoderoso y omnipotente. Que controla y tiene control de todo el mundo y del universo y cuida de cada uno de nosotros, de Muy todos bien, los seres humanos. perfecto, muy bien. El Dios al cual acabamos de identificar que es eterno, que son tres personas en un solo Dios, es todopoderoso. No hay nada, no existe absolutamente nada en este mundo, ni las dudas que tú tienes, ni el temor que tú tienes, ni la sociedad en la que vives, ni el universo, ni las estrellas, ni la lluvia, ni el mar, nada en este mundo, lo cual no ocurra afuera del poder de Dios. Dios tiene poder sobre todas las cosas que existen en esta tierra. Jeremías 23 al 24 dice lo siguiente: ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. ¿Qué te enseña este versículo sobre Dios? Jaime Peña, adelante, por favor. Gusto en verte. Gracias, buenas noches igualmente, profesor. Yo creo que me está mostrando la omnipresencia de nuestro Señor, que está en cualquier lado. O sea, Él abarca todo el universo, toda la creación. Yo creo que es el atributo que nos muestra ahí, es omnipresencia. Excelente. La omnipresencia, que significa que Él está en todo lugar, en todo momento, todo el tiempo. En otras palabras, este Dios eterno, este Dios que es todopoderoso, también está en todos lados a todo el tiempo. En el lugar más oscuro, en el lugar más brillante, en el lugar más alto, en el lugar más bajo, cuando tú te sientes solo, que no tienes a nadie con quien hablar. Dios está presente en tu vida, en tu mente, en todos los lugares donde tú ves a tu alrededor. Muy bien, Levíticos 19, 1 al 2 dice lo siguiente: el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué te enseña este versículo sobre la palabra, sobre quién es Dios? ¿Qué te enseña este versículo sobre quién es Dios? Levítico 19, 1 al 2. Jaime, adelante, por favor. Gracias, pastor. La santidad de Él, Él es santo, inclusive, así cuando lo adoraron en Apocalipsis, los ancianos dicen, santo, santo, santo eres, Señor. Es la manifestación de su santidad, por eso Él nos pide a nosotros que seamos santos también. Gracias. Excelente, Jaime. Este Dios que es eterno, este Dios que es todopoderoso, este Dios que es omnipresente, es un Dios santo, bueno, puro, perfecto en su totalidad. La idea que tú tienes de lo que es una buena persona, lo que es una persona perfecta, existe solo porque Dios existe. Es Dios, esa bondad, esa perfección, esa santidad. Y por último tenemos a Éxodos 34, 6 al 7, lo cual estoy predicando mañana sobre este texto, me encanta bastante, lo cual dice lo siguiente: si tú tienes alguna duda sobre la naturaleza de quién es Dios, te invito a siempre recordar Éxodos 34, 6 al 7, que lee. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Dios hablando sobre sí mismo, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Nuestro Dios, el Dios verdadero, el único Dios vivo, es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero también un Dios justo, que castiga el mal, que odia el pecado, que detesta a las personas que obran en un camino el cual es en rebelión a su santidad, a su bondad. Pero también es un Dios nuevamente de justicia, pero también de amor, que aun cuando nos vio en nuestro pecado, que aun cuando nos vio muertos en nuestras transgresiones, vemos como Él se sacrificó a sí mismo y murió por culpa nuestra para que tú y yo podamos ser hijos redimidos de Dios, siendo completamente cubiertos por su santidad, por su justicia y por su amor. Vemos que la naturaleza de Dios, de quién es este Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es
un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios eterno, un Dios bondadoso, un Dios omnipresente, todopoderoso. Atributos los cuales le pertenecen a Dios, atributos los cuales compartimos el día de hoy para nuestro entendimiento. David Fernández, tienes tu mano levantada. Pregunta, adelante, por favor. Sí, pastor, tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente: si los seres humanos despreciamos la clemencia, la bondad y todos esos atributos que nos regala Dios, ¿será que al rechazarlo, será que Dios nos castiga? Es mi pregunta. Compárteme un poquito más sobre a lo que te refieres. ¿De dónde viene esa pregunta? Estamos en Éxodo 34, 6 y 7, donde nos habla del gran amor, la bondad, la clemencia. Y mi pregunta es, si el ser humano rechaza el amor, la clemencia y la bondad que le ofrece Dios, ¿será que por el rechazarlo a Él, esos atributos, nos castiga? Muy bien, muy buena pregunta, David, excelente. Y la respondemos de esta manera. Cuando tú rechazas a Dios, acabamos de compartir los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Qué estás rechazando? Estás rechazando lo, el monte principal, lo más grande que es el amor. Estás rechazando amor en su totalidad. Estás rechazando bondad en su totalidad. Estás rechazando la santidad en su totalidad, la justicia en su totalidad. Y la pregunta es entonces, si yo rechazo todas esas cosas, ¿voy a ser castigado y voy a vivir una buena vida o puedo vivir una buena vida? Pues obviamente vemos que esa vida lleva a un camino alejado de amor, alejado de santidad, alejado de perfección, alejado de bondad y alejado de justicia. Por lo tanto, Dios, no es por culpa de nuestro pecado, es un Dios justo, el cual castiga al pecado. Dios tiene que castigar el pecado porque es un Dios santo. Si Él deja que el pecado viva sin ningún castigo, entonces no sería un buen Dios porque está dejando que la maldad sea y tenga sobrepaso sobre cualquier cosa. Pero como Dios es un Dios de amor y también un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Por lo tanto, Dios castiga el pecado de maneras directas y maneras indirectas. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces en las que Dios puede que no nos pase a nosotros en lo general, la mayor vez del tiempo es una forma indirecta en la cual Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado directamente diciendo, por lo que tú hiciste, yo mismo te voy a decir que eres castigado. Vemos esto en Génesis con Adán y Eva, que cuando toman su pecado es Jesús, es Dios mismo quien les dice que ahora van a tener que sufrir por culpa de lo que hicieron al comer la fruta del árbol. Pero por lo general, vemos que Dios, como hablamos en nuestros milagros en la pregunta principal de la clase, Dios obra de una manera indirecta. ¿A qué me refiero con eso? Que Él utiliza su creación para castigar los pecados que hemos cometido. Un ejemplo de eso es, si yo robo algo, es muy probable que la policía venga a buscarme y me meta en la prisión. Y eso es una forma de castigo, de justicia, ¿verdad? No es Dios directamente viniendo a agarrarme y a llevarme a una prisión, ¿verdad? Pero es Dios utilizando la creación la cual Él creó para ejercer su justicia, el gobierno. Entonces tenemos el entendimiento de que como Dios es un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Pero la historia no termina ahí, porque el sendero del pecado lleva a la muerte y tu Dios te vio muerto en tu pecado y dijo, yo quiero a esta persona tanto, yo amo tanto a esta persona que no quiero que muera, que yo quiero que esta persona viva. Y por lo tanto tuvo que castigar el pecado y se tomó este castigo por sí mismo y se lo puso sobre encima de él y dijo que caiga sobre mí esta culpabilidad, que caiga sobre mí esta justicia, esta rabia, esta ira de Dios, para que estas personas, las cuales ponen su fe en mí, puedan verte a ti, Dios el Padre, con ojos de amor y puedan decir con confianza, soy un hijo perdonado de Dios, no por lo que yo hice, pero por lo que tú hiciste por mí. ¿Qué piensas? ¿Quedó un poquito claro la explicación, David? Sí, señor. Claro, porque si como padres terrenales, como humanos que somos, disciplinamos a nuestros hijos cuando están en desobediencia, cuando no aceptan, ¿cómo no va a ser nuestro padre, no nos va a disciplinar? Muy bien, pastor. Así es. Gracias. Gracias, David. Muy buena pregunta. José David, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. José David.
Tu micrófono está apagado, José David. No hay ningún inconveniente, podemos seguir adelante y si quieres escribir en el chat la pregunta más adelante, no hay ningún inconveniente. Pregunta para ustedes. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el credo que yo creo en Dios? Cuando tú dices en el credo apostólico que tú crees en Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué quieres decir? Yo Ahora creo sí. en Dios. José David, Sí, pastor, ahora sí ya. adelante. Concerniente a todo ello, no, es lo siguiente. Todos, la humanidad, por nuestros padres, al nacer, nos llevan al catolicismo. Entonces, desde allí empieza una doctrina realmente ya dudosa, porque nunca leemos en la casa la Biblia con nuestros padres. En cambio, ahora ya tenemos conocimiento, todos tienen ya algunas Biblias en el hogar, en la cual están leyendo, escudriñando, pero hay que tener mucho cuidado al respecto, como nos dice en Efesios 4:14, ¿no? Efesios 4:14, porque de niños nos llevan de la mano aquí de una iglesia como el saltamontes de otra iglesia, y es donde se aprovecha para sacarnos de nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso yo quería decirle a los hermanos ahora que ya estamos conociendo la palabra de Dios y estudiando, es bueno juntarse entre familia y empezar a leer. Gracias, pastor. Muy bien, José David, muchísimas gracias por ese comentario y la palabra que compartiste con nosotros. Por temas de tiempo, vamos a movernos un poquito más rápido para tocar los puntos que quiero compartir con ustedes. Cuando tú dices en el credo, cuando tú estás confesando tu fe, ¿verdad? Hablamos del credo, de una declaración de la fe, lo que creemos como cuerpo de iglesia, y dices creo en Dios, es más que decir que tú tienes un conocimiento de quién es Dios, ¿ok? Y creo que eso nos queda bastante claro. Es más que decir que tú tienes un conocimiento de quién es Dios. La fe no es meramente o incluso esencialmente el conocimiento, como dice Santiago 2:19, que lee, tú crees que Dios es uno y haces bien. Pues también los demonios lo creen y estos demonios tiemblan y llevan a un camino que es de condenación. Por lo tanto, tengan en cuenta que Santiago está usando la palabra creer en un sentido irónico y secular, a la idea de que está siendo un poquito sarcástico, y no en el sentido de plena confianza. La fe, entonces, es esencialmente no un conocimiento de que yo conozco, yo sé, yo he escuchado de quién es Dios, pero es una confianza. Cuando tú dices, yo creo en Dios, estás poniendo en tu confianza, tu fe, tu certeza de que esta persona, esta entidad es verdad, existe y su naturaleza es 100% verdadera. No es simplemente decir que tú sabes lo que él hizo, pero que tú confías en la obra que él hizo, en lo que él llevó. Entonces, ¿qué es esta fe salvadora y cómo obtenemos esta fe? Bueno, leemos versículos en Romanos y leemos versículos en, ¿cuál es la otra cita bíblica? En 1 Corintios 12 al 13. La fe salvadora es la simple confianza, una fe, un conocimiento, el creer. Yo creo, la fe es la simple confianza en las promesas de salvación de Dios, que se encuentran en Jesucristo. La mayoría de las personas citarán instintivamente Hebreos 11:1 sin entender su significado y vamos a compartir un poquito de esto también. Eh, Vemos en Romanos 10:17, 1 Corintios 12 al 3, que la única forma en la que podemos encontrar esta salvación es por medio de Cristo, es por medio del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón para creer que esto es verdad, para poner nuestra confianza en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por naturaleza, tú y yo somos hijos que desobedecen a Dios. Somos personas que se rebelan, que se merecen un castigo eterno. Y es el trabajo del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios, llevarnos a tener esta confianza, esta fe, este creer en el trabajo que hizo Él, el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por nuestra salvación. El creer, cuando tú dices yo creo en Dios Padre Todopoderoso, es poner tu confianza en
en Dios Padre Todopoderoso, no simplemente decir yo conozco quién es Él, qué es lo que hizo, pero decir yo confío de que lo que Él hizo es verdad. Bueno, nos movemos a una pregunta de vocación. José, tienes tu mano levantada. José Tomás, adelante, por favor. Sí, bueno, haciendo, como dicen, referencia a lo que estabas hablando ahí, hermano. Creer en Dios, lo que significa, entiendo, es vivir conforme a su palabra. O sea, creer no significa que uno sienta o entienda que sea así. O sea, creer significa que uno construye, orienta su vida a la palabra de Dios. O sea, es vivir conforme a su palabra. Eso es creer en Dios. Muy bien, José, y volvemos nuevamente a enfatizar la confianza. Cuando tú confías en alguien, tú vas a poner, como tú dices, toda tu vida alrededor de esta persona. Por ejemplo, toma el ejemplo de si tú eres un hijo y ves a tu papá, ¿verdad? Tú vas a confiar en tu papá, de que tu papá te va a proteger, te va a cuidar, te va a enseñar, te va a instruir las cosas que tú necesitas para sobrevivir. Y por lo tanto vas a querer escuchar lo que tu papá quiere decirte a ti a la hora de vivir tu vida. En el tema de la salvación, hacemos la distinción importantísima, nuevamente, de que la salvación es la obra de Dios, de que la salvación no proviene de ti, de que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte a ti mismo porque tú eres un pecador. Y en este punto me van a escuchar decir esto muchas veces, simplemente con el fin de hacernos caer en cuenta de, joder, chica, soy una persona bastante mala por naturaleza. Cuando Dios habla sobre el pecado, no solo habla sobre las acciones que hemos hecho mal, pero habla sobre nuestros pensamientos y nuestras palabras. El matar a alguien no es solo físicamente tú asesinar a una persona, pero es odiar a tu prójimo, odiar a un hermano o a una persona X en la calle. Y te hago la pregunta, ¿alguna vez has odiado a alguien? Y si la respuesta es sí, y es cierta, porque muchas veces nosotros nos cae mal una persona o simplemente no respetamos a alguien, esta persona y este odio nos lleva a cometer el pecado de asesinar a esta persona espiritualmente. Otro ejemplo bastante que ocurre con nosotros como hombres, bastante, no que no ocurra con las mujeres, pero ocurre mucho más estadísticamente con los hombres, es el adulterio. Y hago la pregunta de esta forma, no me la vas a responder, pero quiero que medites en esto. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Y si la respuesta es no, y me dices con mucha confianza que es no, te voy a caer en cuenta y te voy a decir que has cometido adulterio. Y cada uno de nosotros aquí presente es culpable de esto. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra de Dios en el Evangelio, dice que el cometer adulterio no es simplemente tú acostarte con otra mujer, la cual no es tu esposa, pero es mirar, observar y pensar de una manera que es inapropiada sobre otra persona. Y sea honesto con ti mismo. ¿Alguna vez has caído en el pecado del adulterio, de mirar a una persona en la forma en la que no deberías mirarla? Y la respuesta probablemente va a ser sí. Por lo tanto, no eres solo un asesino, eres un adulterio, un mentiroso, y mereces la condenación de tu pecado. Hablamos de esto al principio. El camino que lleva al pecado, lo que nos merecemos por el pecado, es la muerte. Por lo tanto, todas nuestras acciones, cualquier pecadito pequeño que hemos cometido, nos separa completamente del amor de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es la santidad y lo compartimos juntos. Lo vimos en unos versículos. Dios no puede estar con alguien que no es perfecto. Dios no puede estar con alguien que es impío, que es impuro, porque Él es puro, perfecto y santo al 100% en todo momento. Por lo tanto, tú al cometer un solo pecadito pequeñito, lo más insignificante que sea, te has manchado al punto de separarte al 100% de Dios, porque no puede Dios estar con alguien imperfecto. Y el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo del Hijo y el trabajo de Dios es amarte tanto a ti, verte con ojos de amor que sobrepasan todo entendimiento y decir, aunque tú rechaces mi palabra, aunque tú todavía camines en un camino del pecado, voy a morir por ti para que por medio de la fe en mí, para que por medio de la confianza que tú pongas en mí, de que la vida que yo viví fue perfecta y que cumple toda la justicia, toda la culpabilidad la ha puesto sobre mí, de que tú pongas esta fe en mí para que tú tengas la vida eterna y seas reinstituido con tu pureza,
con tu justicia y con tu santidad que proviene de Jesucristo. En otras palabras, recalco nuevamente que la salvación, hacemos esa distinción entre la justificación, la salvación y la santificación, nuestra vida ya siendo salvos. Por medio de Cristo, tu santidad, tu justicia, tu perfección ha sido restaurada y sigue siendo restaurada en Cristo para que puedas tener esta relación con el Padre. Y lo que hacemos ahora no es tratar de ganarnos nuestra salvación, pero es entender por medio del agradecimiento que Él, por medio de la obra que Él hizo, querer vivir una vida que promueva esta justificación, esta salvación que hemos recibido para que otras personas también puedan tener el privilegio de tener esta salvación. Por lo tanto, recalcamos ese punto importante y recordamos la doctrina de la vocación y cómo nos puede consolar a nosotros. La doctrina de la vocación es la enseñanza de que Dios usa nuestros roles como padre, como persona de trabajo, como estudiante, nuestros trabajos, deberes diarios para servir y cuidar de los demás. Hablamos al principio que Dios nos utiliza a nosotros, utiliza la creación la cual Él creó para servir y ayudar a los demás. En cierto sentido, Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás. ¿Por qué recalco este punto importante? Porque muchas veces que nosotros, dos puntos. Uno, primero, hay muchas veces en las que nosotros nos podemos sentir bastante solos, bastante inadecuados, al decir, sí, yo sé que Jesús murió por mí, pero pues más, chicas, yo he cometido un montón de cosas, he hecho un par de cosas las cuales me llenan de estrés y ansiedad. Y, y lo compartí al principio de la clase, que me da mucha alegría poder conocerlos a ustedes, porque la vida se hace mucho más fácil cuando tú tienes hermanos y hermanas en Cristo, los cuales te motivan y te recuerdan la verdad. La vida se hace mucho más fácil cuando tú puedes sostenerte, tú puedes caer en los brazos de otra persona y decir, me siento como un trapo sucio, me siento horrible y necesito escuchar las palabras de la redención, de la salvación y poder mirarnos los unos a los otros y decir, voy a confesar mis pecados contigo y sé que he hecho cosas feísimas, pero yo sé que por amor en Cristo tú me vas a recordar del amor de Dios y podemos ayudarnos mutuamente a no caer en esas tentaciones más. Punto principal de que por nuestra vocación, nuestras oportunidades de conocer a personas, podemos ayudarnos mutuamente a compartir la palabra de Dios, el Evangelio. El punto número dos, que nuestra vocación principal como padre, como trabajador, como estudiante, es con el propósito primario de compartir el mensaje del Evangelio. Que cada persona a la cual tú conoces está o en un camino que lo lleva a la salvación de la vida eterna o está en un camino en el cual si sigue caminando un bus lo va a atropellar de la condenación de la vida eterna en el infierno. Y no hay mitad, es uno o es otro. Y que Dios te haya puesto a ti y te haya dado esta palabra de la vida eterna y te haya dado esta paz de saber que eres un hijo de Dios y haya dicho a ti, a José, a Tomás, a David, a Eliseo, a Gabriela, a Jaime, a todos ustedes y haya dicho, yo quiero que tú seas parte de mi ministerio. Yo quiero que tú seas mi representante y que mientras tú hablas e interactúas con diferentes personas, estas personas vean en ti el amor que yo tengo por ellas. Que estas personas vean en ti la pasión, la paz, lo que yo sufrí para poder darles a ellos una vida eterna en mis brazos en el reino de los cielos. Y que te sientas motivado, tener la confianza de que tú puedes hacerlo, que tú tienes al Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar ayudándote, dándote las palabras, edificándote por medio de estas clases para compartir el mensaje de Dios. Hablé bastante, compartí bastante sobre la consolación, sobre la bendición de la palabra de Dios, sobre el poder proclamar su palabra, sobre el poder tener el privilegio de hacerlo, sobre la Trinidad, sobre la doctrina de la vocación. Preguntas, comentarios, aclaraciones que tengan que hacerse. ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando? Quiero escuchar. Eliseo, adelante, por favor. Pues yo pienso, mi estimado Juan, que
En el amor tan infinito que nos tiene Dios, que aún odiando tanto el pecado y aborreciéndolo, mandó a su Hijo para que tengamos salvación por medio de él, con fe y en oración, para que podamos ser salvos y poder, cuando Él nos llame, tener la gracia y la certeza de que vamos a estar con Él en su paraíso. Eso es lo que yo pienso, la verdad. Muy bien, Eliseo, muchísimas gracias por compartir eso. Y que ese pensamiento nos llene de paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No tiene sentido que un Dios tan grande, tan poderoso, nos vea a nosotros, personas completamente insignificantes, y diga, yo te quiero a ti y yo te quiero tener a ti. No solo por un tiempo, pero por toda la eternidad. Dios vive por toda la eternidad. Y que nos diga a nosotros, yo te quiero a ti para toda la eternidad. Muy bien, Elise, muchísimas gracias. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, pues es muy claro la palabra de creer, porque en San Marcos 1, el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Porque si uno no cree en el Evangelio, no cree en los mandamientos y no cree en la palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, recordándonos la importancia de la fe, del creer, de vivir una vida que promueva esta creencia, no para ganarnos nuestra salvación, sino en agradecimiento por la salvación que ya nos pertenece a nosotros, te pertenece a ti, ya es tuya, tú vas a ver el rostro glorioso de Dios. Jaime Peña, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias, pastor. Más que todo quería pues resaltar la misericordia y el amor que tiene Dios con nosotros, porque recordándonos la cita, la que hace en Romanos 1, del 18 al 25, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Hace una clara alusión a todas aquellas personas que son enemigas de Dios, que dicen no conocer a Dios, pero que en el fondo de su corazón sí lo conocen, pero aman tanto su pecado y su perversión que niegan la verdad de nuestro Señor, dice. Y ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces significa que el hombre de por sí en su cosmovisión tiene una visión religiosa. No existe la neutralidad en la cosmovisión, no existe eso del yo no creo en el fondo, porque Dios nos ha escrito la ley, así lo dice en Isaías, en nuestros corazones. Entonces es el pecado del mundo. Y ante la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros, de redimirnos, de escogernos y llamarnos y formar parte de su pueblo, es de glorificar a nuestro Señor. Gracias, pastor. Excelente, Jaime, muy bien, muchísimas gracias. Y David, te doy la última palabra antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Adelante, David, por favor. Mire la historia del apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 23, que me llamó mucho, por eso la atención, dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Usted recuerda la historia de Pablo cuando fue a Grecia, donde había la cantidad de dioses. Un país donde la idolatría estaba por doquier y había un altar exclusivamente para un Dios desconocido. Excelente, David, muy bien. Podemos ver ejemplos de personas comunes y corrientes en la Biblia, los cuales muestran esta confianza, esta fe en la palabra de Dios y esta necesidad de proclamar su naturaleza y sus atributos correctamente. ¿Se dan cuenta? En este curso es una dinámica un poquito diferente a otros cursos de Academia Cristo. No estamos viendo el método de las 4 Cs, no estamos hablando de ciertas preguntas en específico, pero estamos ya hablando ya un poquito más de doctrina específica que tenemos que entender para poder aplicarla a nuestras vidas y compartirla con otras personas. Te invito a que vengas preparado,
con tus preguntas, cuando veas las tareas, cuando veas los videos. Son enseñanzas bastante difíciles que tenemos que compartir y enseñar juntamente, justamente haciéndole justicia a la palabra de Dios y motivándonos a entenderla, ¿verdad? Pero si tienes dudas, si tienes preguntas, es bastante importante y estas preguntas van a pasar, que por favor vengamos preparados, que vengas preparados para compartir esos comentarios. Cerramos nuestra clase el día de hoy con una oración y luego hago un comentario sobre la tarea de nuestras siguientes clases. Oramos. Padre, Dios Todopoderoso, Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón para entenderte y poner nuestra confianza en ti. Señor, sabemos que eres el único verdadero Dios. Sabemos que tú obras por nosotros, que tú estás presente en nuestras vidas, que tú nos ayudas y nos edificas. Gracias. Te alabamos y te glorificamos porque nos has dado paz. Nos has dado la paz de ser tus hijos, nos has dado la habilidad de llamarte Padre y nos has dado la confianza de proclamar la vida eterna y la salvación en tu nombre a todas las personas en nuestras vidas. Señor, te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase, que es parte de este curso. Ayúdanos a entender tu palabra, a discernir tus versículos, a discernir tus entendimientos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a respetarnos mutuamente, a tratarnos con amor y a crecer como hermanos que somos en la fe. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. La tarea para nuestra siguiente clase la voy a compartir por el grupo de WhatsApp de la misma forma que compartí el video y la tarea para la clase el día de hoy. Toda esa información la van a tener ahí presente en el mensaje que voy a compartir en unos minutos, incluyendo la grabación de la clase. Me pueden escribir si tienes alguna duda sobre la tarea, sobre el curso, sobre qué estamos hablando, sobre la clase en específico. Yo voy a compartir mi número personal por el grupo para que tú me escribas en cualquier momento sobre cualquier duda que tú tengas. A veces por cuestiones del trabajo se me hace un poco difícil responderte inmediatamente o contestarte inmediatamente. Entonces, por favor, te pido que tengas un poquito de paciencia conmigo. Yo como maestro hago lo mejor que puedo para comunicarme contigo, para responder tus preguntas, tus comentarios. Solo que a veces no lo puedo hacer inmediatamente porque tengo otras responsabilidades, pero hago lo mejor que puedo para aclarar cualquier pregunta, comentario. Con este tema de a veces hago lo mejor que puedo, vamos a tener nuestra siguiente clase el jueves. Sin embargo, la clase no va a ser en vivo, pero va a ser una grabación que voy a enviarles a ustedes. Este jueves, el martes de la siguiente semana, el jueves y el siguiente martes van a ser grabaciones sobre los conocimientos que voy a compartir con ustedes. Tengo responsabilidades aquí en el seminario por clases y trabajo, las cuales me impiden poder estar con ustedes durante la clase en vivo. Entonces, lo que vamos a hacer es enviarles a ustedes, yo les voy a enviar a ustedes una grabación sobre los contenidos de la lección y lo que quiero que hagan es que vean la grabación de la clase en preparación para cuando nos volvamos a ver, que comuniquen conmigo cuando ya la hayan visto y me comenten las dos comentarios que encontraron, los cuales apreciaron y una pregunta a la cual todavía ustedes tienen. Esto lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp nuevamente para que lo tengan presente. Pero solo para dejarles saber que el jueves, el martes de la semana que viene, el jueves de la semana que viene y el martes en 2 semanas, no nos vamos a reunir en clase en vivo, pero voy a mandarles a ustedes una grabación con preguntas específicas, las cuales quiero que contesten y tengan presente. En cualquier momento, cuando vean la grabación, si algo no quedó claro, si yo dije algo, lo cuales ustedes dijeron, esto no me parece que está correcto, déjame saber, comunícate conmigo. Nuevamente, estamos aquí edificándonos mutuamente. Yo soy como maestro, debo hacer lo mejor posible para enseñarte a ti, pero como ser humano a veces fallo y a veces me equivoco. Entonces, si tú escuchas algo que yo dije o algo que no haya quedado muy claro y quieres más aclaración, por favor, estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Nuevamente, solo para dejarles saber, no nos vamos a ver en vivo en las siguientes 4 clases, pero va a ser la grabación. Toda esta información la voy a compartir con ustedes por el grupo de WhatsApp y voy a mandar la grabación a la misma hora es la clase regular.
Y nos reunimos por 9 clases en totalidad. Entonces vamos a seguir todavía, vamos a tener clases en vivo juntos todavía al finalizar el curso para hablar de estos conceptos juntos. ¿Preguntas o comentarios antes de cerrar nuestra clase el día de hoy, nuevamente? El video todavía no lo he mandado, el video lo va a mandar el jueves en la clase, solo para que lo tengamos claro. Nuevamente, gracias por estar aquí. Un placer, un privilegio para mí poder verlos, poder compartir este tiempo juntos, poder crecer mutuamente como hermanos en Cristo. Y espero pasen linda noche. Nos vemos en vivo en aproximadamente 2 semanas y estamos pendientes a cualquier comentario o pregunta que tengan sobre el curso. Les mando un abrazo y pasen linda noche. Gracias, buenas noches, buenas noches. Igualmente, pastor, y Un todas abrazo, las que esté muy bien. bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Tenga una linda noche, mi profesor. Bendiciones, pastor, hermanos, Dios bendiga. Vaya a disculpar, pastor, se cortó la corriente eléctrica acá y me dejó en Oxide. No hay ningún problema. Dios lo bendiga, hasta la próxima clase, hasta el día jueves, a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye, Gracias a Liceo, todos gusto en los verlos, compañeros gusto en que conocerlos. asistieron. Gracias, profe. Muchas Bye, bendiciones. Luis. Nos vemos, descansen, pasen linda noche. Bueno.